cargas. Entonces vamos a revisar cuáles son las cargas que nos permite la NSR10 utilizar en las edificaciones. Para ello, hagamos una introducción de lo que es la NSR10. Pues básicamente es la norma colombiana sismo resistente, esa norma que fue creada por la Asociación de Ingeniería Sísmica. En principio salió una primera versión y posterior a ello salieron unas modificaciones o correcciones que fueron el decreto 926 del 19 de marzo del 2010, posteriormente el decreto 2125 del 13 de julio de 2020, posteriormente el decreto 092 del 17 de enero del 2011, posteriormente el decreto 340 del 13 de enero de 2012 y el último decreto fue el decreto 945 del 5 de junio de 2012. Todos estos decretos fueron unas correcciones que se hicieron a ciertos numerales de la NSR10. Entonces podría pasar que nosotros estemos utilizando la primera versión de la NSR10 y no estemos utilizando las correcciones o las modificaciones que se le hicieron a la primera norma que salió. Esa norma NSR10 lo que tiene son 14 capítulos que son los que se muestran acá. El título A, el título A es el capítulo que tiene que ver con los requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente. En este capítulo pues se muestran las diferentes zonas de amenazas sísmicas que están en los distintos municipios capitales y no capitales del país. Entonces acá se muestran 3 zonas de amenaza sísmica, se muestran algunos coeficientes para que nosotros podamos determinar el espectro de aceleración de suelos y con eso calculemos la fuerza sísmica que se genera en las edificaciones. La fuerza sísmica es una fuerza lateral que vamos a mostrar cómo se hace el cálculo de esa fuerza sísmica. Está el título B. El título B tiene que ver con todas las cargas que actúan en las edificaciones. Dentro de estas cargas están el peso propio, la carga viva, la fuerza de sismo, la fuerza de viento, empujes de tierra, empujes hidráulicos, todas las fuerzas que actúan en las edificaciones. Estas cargas pueden actuar todas o solamente puede actuar una. La que siempre está presente es la carga muerta. Esta carga muerta siempre está presente en los elementos. Es la que siempre está presente en las edificaciones. El título C, que es el que vamos a entrar en detalle en este curso, es el título de concreto estructural. Entonces acá este título nos muestra los requisitos mínimos que nosotros debemos cumplir para realizar el diseño de los elementos estructurales a los diferentes tipos de esfuerzos que actúan. El título D, que es el título que tiene que ver con mampostería estructural, requisitos para diseños en mampostería estructural, es decir, con bloques, con perforación vertical o no. El título E, que son los requisitos para viviendas de casa de 1 y 2 pisos. También encontramos el título F. Entonces este título nos muestra los requisitos para el diseño de estructuras metálicas. El título G, que es el título que tiene que ver con el diseño de elementos en madera de guadua. El título H son los requisitos mínimos que nosotros debemos cumplir para los estudios geotécnicos o los estudios de suelos que necesitamos para diseñar las cimentaciones o pilotes. El título I, que es un título de supervisión técnica. Este es un título que exige que cuando las edificaciones tengan más de 2000 metros cuadrados de área, se debe hacer supervisión técnica. No todas las edificaciones se hacen supervisiones técnicas.
solo en las cuya áreas son mayores a 2.000 metros cuadrados. El título J, este título tiene que ver con protección contra incendios, y al final está el título K, que son requisitos complementarios. Estos requisitos complementarios son requisitos que tienen que ver con la arquitectura de las edificaciones. En este curso nos vamos a concentrar en los tres primeros, que son el título A, el título B y el título C en el curso de concreto reforzado. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a mencionar los numerales en los cuales se encuentran los requisitos que necesitemos para diseñar columnas, zapatas, vigas, viguetas, losas de entrepiso en una, en dos dirección, zapatas y cimentaciones profundas o pilotes. ¿Y qué son las cargas? Entonces, recordemos que las cargas son las fuerzas que actúan en las estructuras. Las cargas deben considerarse en el diseño de edificaciones y son las que se muestran acá. Pues un ejemplo de carga es la carga de viento. Entonces, cuando nosotros tenemos una estructura, una fachada, por ejemplo, la fachada de una estructura, eh, la velocidad de viento al golpear esa fachada le está generando una fuerza externa. Y esa fuerza externa va a generar que en los elementos internamente se generen unas fuerzas internas, las de siempre, cortantes, cargas axiales, momentos flectores, momentos torsores, y para esas cargas internas es que nosotros vamos a diseñar. La norma nos define las siguientes cargas para edificaciones. Una es la carga muerta, que se representa con la letra D. La carga viva, esta carga se representa con la letra L. Esta es una carga viva de entrepiso, porque también hay una carga viva de cubierta. Entonces, carga viva de entrepiso. Porque hay una carga de cubierta. Entonces, si nosotros tenemos de esa edificación un pórtico, como el que dibujo acá, acá nosotros tenemos el entrepiso, para el caso de este pórtico de 2 pisos, y en la parte superior tenemos la cubierta. Entonces la norma nos dice a nosotros que para el entrepiso hay una carga denominada L, pero para la cubierta tenemos otro tipo de carga viva denominada carga viva de cubierta, ¿sí? Hay otras cargas ambientales que son cargas vivas. Entonces el concepto de carga viva es una carga que no es permanente. La carga muerta es una carga que es permanente, siempre está en la estructura. Mientras que la carga viva es una carga transitoria. Esta es una carga que es transitoria. Por ejemplo, los muebles, las personas, son cargas transitorias que pueden estar en la estructura o que no pueden estar. Para estas cargas vivas, los códigos de diseño definen sus valores. Y los valores de esas cargas van a depender del uso de la edificación. Entonces, nuestras edificaciones tienen diferentes usos.
Entonces puede ser una edificación de tipo residencial o una edificación para oficinas, restaurantes, etcétera. Ya miramos cuáles son las diferentes cargas que define la NSR 10 para nuestras edificaciones. Están las cargas de sismo. Las cargas de sismo son fuerzas laterales, entonces son fuerzas que actúan de esta forma, mientras que las que habíamos mencionado en principio, es decir, la carga muerta y la carga viva son cargas gravitacionales, así como se muestra acá en el pórtico. La de sismo es una carga lateral y es una carga que depende del peso de la edificación, depende del tipo de suelo, depende del uso que tenga la estructura, y esto lo que hace es que en la base de la edificación, cuando se genera un sismo o un terremoto, entonces choca con la cimentación y se genera una fuerza que se denomina fuerza cortante. Y por inercia, el edificio reacciona con una fuerza sísmica en cada uno de los pisos, fuerza sísmica en el piso 1, fuerza sísmica en el piso 2, y la suma de las fuerzas de sismo debe ser igual a la suma de fuerza cortante. Entonces mi fuerza cortante debe ser igual a la fuerza de sismo que actúa en el edificio, es decir, para este caso, mi fuerza de corte es igual a la fuerza sísmica que se transmite al piso 1 más la fuerza sísmica que se transmite al piso 2. De igual manera, vamos a explicar el procedimiento de cómo se calcula la fuerza sísmica por el método de la fuerza horizontal equivalente. Vamos a revisar de manera rápida el cálculo de esta fuerza que en análisis estructural también la revisan ustedes. Está la carga de viento. Entonces esta carga de viento también es una fuerza lateral, y esta carga de viento tiene tres procedimientos para su cálculo. El procedimiento para el cálculo es el procedimiento simple, el procedimiento analítico y hay un procedimiento experimental que es el túnel de viento. El procedimiento para el cálculo de esta fuerza de viento está definida en el título B6 de la NSR 10 y va a depender del grado de exposición que tenga la edificación, de la topografía del suelo, de la altura de edificación, y el título B6 nos va definiendo el procedimiento de cómo hacer el cálculo de esa fuerza de viento. Otras cargas que actúan en las edificaciones, entonces son cargas que producen presión lateral, por ejemplo en los sótanos, entonces presión lateral de tierra es una carga pues que actúa en muros de contención. Esos muros de contención que están en los sótanos de las edificaciones, entonces va a depender de las propiedades del tipo de suelo que estemos analizando, de un K activo, de un K pasivo. También tenemos las cargas de fluido, pues estas cargas que aplican en tanques, cargas por cambio de temperatura. Este tipo de carga son críticas en estructuras metálicas, pero también son críticas en estructuras de concreto reforzado porque generan fisuras en los elementos de concreto. Otras cargas vivas
Estas eran las que mencionabas. Otras cargas vivas de cubierta, que estas cargas que son eh, cargas ambientales, dependen del medio ambiente, actúan en la cubierta. Entonces, por ejemplo, la carga de granizo, la carga de granizo. El título B de la NSR10 nos define cuánto es la carga por unidad de área que debemos colocar en la cubierta, y depende de la inclinación que tenga la cubierta. También tenemos la carga en la cubierta. En la cubierta también está la carga viva sobre la cubierta, es que ya la había mencionado, es LR. Está la carga de empozamiento de agua lluvia. Esta carga es crítica cuando nosotros tenemos cubiertas en su proyección horizontal. Entonces, ¿qué pasa en las cubiertas? En las cubiertas se les coloca un bombeo o una inclinación para que el agua lluvia se vaya a los hidrantes y, y desagüe cuando se presente la lluvia. ¿Qué sucede? Que con el pasar del tiempo el pendientado pues se pierde, porque de pronto pues tiene un uso muy fuerte, o porque la impermeabilización se levanta y se generan unas películas de agua. Entonces, si por ejemplo nosotros multiplicamos el peso específico del agua, que es 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, por el espesor, imaginémonos un espesor de 2 centímetros de agua, porque se taparon los bajantes de agua lluvia. Entonces es un peso que se va a generar en la cubierta y podría causar, podría causar falla en la cubierta, porque si no consideramos esa carga, es una carga adicional que, aunque es una carga transitoria, porque es una carga viva, entonces ya la lluvia no está todo el tiempo, entonces transitoria, llovió, estuvo la carga, eh, se evacuó toda la cantidad de agua que tiene la estructura y ya no está la carga, carga transitoria. Entonces, pero son cargas vivas de cubierta. Lo mismo pasa con el granizo o la carga viva de cubierta, o y el empozamiento de agua lluvia, pues que son cargas vivas que actúan en la cubierta. Eh, Estas cargas generalmente se representan con la inicial de la sigla inglés. O sea, por ejemplo, tenemos la carga muerta que se representa con la letra D de DEAT, entonces su inicial, DEAT, la inicial de esa letra, así es como la representa el código. O el caso de carga de viento, WIN, entonces la inicial de la carga de viento, W, o viva, LIF, la inicial de la carga de la sigla inglés de la carga L. El primer tipo de carga, pues mencionaba que es la carga muerta, que es una carga permanente en la estructura. Ella permanece durante toda la vida de la estructura. También se denomina esta carga como peso propio. Entonces, peso propio es la misma carga de viento. Esta carga incluye todos los elementos de la edificación, y dentro de ese tipo de cargas muertas en la edificación están las vigas, los pisos, están los techos, las columnas, las cubiertas, los elementos arquitectónicos que se denominan elementos no estructurales. Esos elementos arquitectónicos son los acabados de piso,
las divisiones permanentes o muros no estructurales, las fachadas, es decir, todo lo que está fijo en la estructura. ¿Cómo se determinan? Pues para determinar el peso propio, nosotros debemos conocer el peso específico del material y debemos conocer el volumen del material. Conociendo el peso específico del material y el volumen, nosotros podemos determinar el peso propio por unidad de longitud o el peso propio por unidad de área. Entonces, en concretos, para poder determinar las fuerzas internas que se generan en esos elementos, nosotros tenemos que calcular la carga puntual, la carga por unidad de longitud o la carga por unidad de área, dependiendo del tipo de elemento que estemos analizando. Entonces, por ejemplo, en una columna, nosotros debemos calcular carga puntual, carga por unidad de longitud o carga por unidad de área. ¿Qué se les ocurre, muchachos? En la columna, ¿cuál calculamos? ¿Puntual, por unidad de longitud o por unidad de área? Revisemos una columna. Se tiene una columna de concreto reforzado. Entonces, para esa columna vamos a determinar la carga actuante por peso propio. Acá el elemento tiene las siguientes dimensiones. Entonces tenemos una columna que tiene una altura de 2,5 metros y que su sección transversal es de 0,4 metros por 0,4 metros. Entonces, el peso propio depende del peso específico del material y del volumen del material. Entonces, nosotros tendremos que el peso específico del concreto reforzado el material que estamos usando, columna de concreto reforzado, la norma nos define el peso propio como 2400
kilogramos fuerza por metro cúbico. Entonces, ya nosotros sabemos que el peso específico del material es igual al peso sobre el volumen y si deseamos despejar el peso, este volumen que está acá dividiendo pasará de este lado acá a multiplicar. Por lo tanto, el peso va a ser igual al peso específico del material multiplicado por el volumen que tenga el elemento. Al reemplazar los valores, tendremos que el peso o la carga muerta de esa columna es igual al peso específico del material que nos define la norma. Ya miramos dónde, en qué parte de la norma están esos pesos específicos. 2400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Y lo multiplicamos por el volumen que tiene la columna. Pues el volumen de la columna es su altura por el área de la sección transversal, altura de 2,5 metros, multiplicado por el área de la sección transversal, un lado de 0,4 y el otro lado de 0,4, y acá pues cancelamos las unidades congruentes, estos metros cúbicos de acá con este metro cúbico de acá, y nos queda la unidad de peso de la columna. Simplemente operamos y obtenemos cuánto es el valor del peso de esa columna. Si alguno me ayuda, por favor, ¿cuánto da esa operación? Entonces tenemos 960 kilogramos fuerza. ¿Dónde va a actuar ese peso propio? Entonces actúa en el centro de gravedad de la columna. Entonces aquí tenemos la carga que actúa en la columna por peso propio. Entonces acá actuará una carga muerta. ¿Cómo se representa? Se representa 960 me da a mí. 2400 por 2.5 por 0.4 por 0.4, 960. Revisa por favor. Listo, perfecto. Entonces aquí esta carga la representamos con la letra P, que es carga axial, el subíndice D, que es carga muerta, y esto es 960 kilogramos fuerza. Esa carga se denomina carga de servicio. Entonces, ¿qué son las cargas de servicio? Las cargas de servicio son las cargas tal como actúan en las estructuras. Hay otras cargas que se llaman cargas últimas. Y estas cargas últimas son cargas de servicio multiplicadas por un factor de mayoración de carga.
Por ejemplo, 1.2 de la carga de servicio muerta. Entonces, carga última, carga muerta última, coloquemos acá la letra U. Entonces, acá está nuestro factor de mayoración, que es 1.2, multiplicado por la carga muerta de servicio. ¿De dónde salen estos factores de mayoración de carga? Estos factores de mayoración de carga están definidos en los códigos de diseño. ¿Cómo se calculan? Entonces hacen estudios estocásticos, estadísticos, para determinar probabilísticamente cuál es el valor de este factor de mayoración de carga. Y este factor de mayoración de carga pues es un factor de seguridad para las estructuras y el método de diseño que nosotros empleemos. Entonces, si deseáramos conocer la carga última, entonces simplemente lo que hacemos es que la carga última muerta, para este caso será 1.2 de la carga viva de servicio, pues mi carga viva de servicio, que la hemos calculado acá, 960 kilogramos. Es decir, que mi carga última acá es 1152 kilogramos fuerza. Cuando utilizamos las cargas de servicio o las cargas muertas, las utilizamos de acuerdo al tipo de diseño que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, si diseñamos por el método elástico, o de esfuerzos de trabajo, este método trabaja con cargas de servicio, mientras que el método de la resistencia última, que también se conoce como método de LRDFD, trabaja con cargas últimas. Entonces este es método de la resistencia última, o método LRDFD, o método de reducción de resistencia y mayoración de cargas, trabaja con las cargas últimas. ¿Cuál utilizamos? Va a depender del tipo de material que nosotros estemos diseñando. Entonces, por ejemplo, para madera o guadua, aplica el método elástico. Pero si nosotros vamos a diseñar estructuras de concreto reforzado o si vamos a diseñar estructuras de acero, entonces debemos utilizar el método de la resistencia última, lo cual significa que tenemos que utilizar cargas últimas. Entonces este método aplica para concreto reforzado o metálicas. O estructuras metálicas. Entonces, de acuerdo al tipo de material que nosotros diseñemos, la NSR10 nos indica cuál es el método que debemos utilizar para que podamos diseñar esa estructura. Hasta ahí, preguntas, dudas. ¿Están viendo bien mi pantalla, muchachos? Muchas gracias. Entonces, fíjense que acá nosotros tenemos en una columna
una carga puntual. Pero si nosotros desearíamos analizar una viga, allí tendríamos que tener una carga por unidad de longitud, porque la carga en la columna es una carga axial. En las vigas, las cargas pueden ser cargas puntuales o carga por unidad de longitud. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una viga, vamos a revisar el mismo procedimiento y vamos acá, pero ahora a decir que vamos a calcular la carga por unidad de longitud por peso propio para la viga de concreto mostrada. Entonces acá vamos a suponer que tenemos una viga en concreto reforzado, simplemente apoyada con una luz de 5 metros y que tiene una sección transversal de 0.25 por 0.3 metros. Y el problema nos está solicitando a nosotros que calculemos la carga por unidad de longitud. Se calcule la carga por unidad de longitud muerta de servicio. Es el mismo procedimiento. Nosotros sabemos que el peso específico del material es igual al peso dividido sobre el volumen del elemento. Entonces mi peso que está dividiendo pues va a pasar a acá a multiplicar. Eso significa que el peso es igual al peso específico del material multiplicado por el volumen que tiene el elemento. Reemplazamos los valores, peso igual, peso específico del material multiplicado por el volumen. El volumen de esta viga es su longitud por el área de la sección transversal, que es la base por la altura, es decir, L multiplicado por B multiplicado por H. Ahí que tenemos nosotros tendremos una carga puntual. Pero si deseamos saber cuánto es esa carga por unidad de longitud, pues simplemente dividimos entre la longitud del elemento. Es decir, que nuestro peso por unidad de longitud será igual al peso específico del material
y lo multiplicamos por el volumen que tiene el elemento. Entonces aquí tendremos la longitud multiplicada por el área de la sección transversal, que es B por H. Pero como sabemos, deseamos saber cuánto es la carga por unidad de longitud, ese peso lo divido entre la longitud que tiene el elemento. Y se nos van a cancelar las longitudes. Es decir, que si nosotros deseamos saber cuánto es la carga por unidad de longitud de ese elemento, lo multiplicamos por el área de la sección transversal, es decir, que acá nos va a quedar el peso específico del material multiplicado por B por H. Para este caso, al reemplazar los valores, entonces tendremos que el peso por unidad de longitud estamos hablando de material, pues el material del que estamos hablando es concreto reforzado, 2400, ya habíamos mencionado el valor del peso específico del concreto reforzado, 2400 kilogramos fuerza por metro cúbico, y el área de la sección transversal, acá tenemos esta viga que tiene un B de 0.25 y un H de 0.3, y operamos el cálculo. Cancelamos nuestras unidades congruentes. Aquí tenemos unos metros cuadrados, aquí tenemos unos metros a la 3, o sea que nos queda metros, y obtenemos el valor de la carga muerta de servicio por unidad de longitud en esa viga, 2400 por 0.25 por 0.3, 180 kilogramos fuerza por metro cúbico, por metro lineal. Si nos pidieran calcular la carga última por unidad de longitud, en esa viga, entonces nosotros tendríamos que utilizar el factor de mayoración para esa viga por su carga muerta de servicio. Entonces tendríamos que nuestra carga última muerta de esa viga, factor de mayoración 1,2 de la carga muerta de servicio, es decir, 1,2 por la carga muerta de servicio que ya habíamos calculado acá, 180 kilogramos fuerza sobre metros. Entonces acá tendríamos 1,2 por 180, 216 kilogramos fuerza sobre metros. Entonces, como todas las estructuras nosotros las calculamos para un factor de seguridad, entonces ya nosotros sabemos de mecánica de materiales que el factor de seguridad es igual a la carga última
sobre la carga admisible o carga de servicio carga última de 216, carga admisible de 180. Acá lógicamente nos va a dar 1,2, ¿no? 216 kilogramos fuerza sobre metro sobre 180 kilogramos fuerza sobre metro. Es decir que para las cargas de diseño estamos utilizando 1,2 de factor de seguridad, aunque realmente en la estructura actúan 180, la carga admisible, carga tal como actúa, nosotros estamos colocándole 216, es decir, que estamos sobrediseñando la estructura, estamos colocándole más carga, lo que actúa, y lo que resiste lo disminuimos por un factor de reducción de resistencia, método de la resistencia última. Preguntas, dudas, hasta acá quién tiene, chicos. En una losa de entrepiso, ¿cómo actúa la carga? ¿Por unidad de longitud o por unidad de área? Revisemos entonces el mismo procedimiento. Entonces calcule la carga muerta por unidad de área para la placa mostrada. Entonces, una placa con las siguientes dimensiones. Es una placa que tiene un lado de 4 metros, un ancho de 5 metros y tiene una altura o espesor de 0,12 metros. Digamos que esta placa es también de concreto reforzado. El mismo procedimiento, nuestro peso de la placa será igual al peso específico del material por el volumen que tiene la placa, un lado por un ancho, por una altura, lado por ancho por espesor. O sea, igual aquí tendremos una carga puntual. Esa carga puntual pues que va a actuar en el centro de gravedad de esa placa. Si deseo saber mi carga por unidad de área, es decir, como si fuese una presión, la distribución de la carga por unidad de área en esa placa, lo que hacemos es que dividimos
entre el área que tiene la placa. Y aquí tendremos la carga por unidad de área que actúa en mi placa maciza. Entonces acá vamos a tener la carga de servicio por muerta por unidad de área de esa placa. Entonces, si deseo saber mi carga por unidad de área, entonces tendré mi peso por unidad de área. Pues simplemente lo que hago es dividir el peso o esa carga puntual entre el área que quiero distribuir ese peso. Entonces, peso específico del material multiplicado por longitud multiplicado por B multiplicado por E, y como quiero distribuir ese peso en todo el área de la placa, lo divido entre el área de la placa que es la longitud por su ancho. Acá tenemos L por B y cancelamos todo lo que es igual L con L, B con B. Es decir, que si yo deseo saber cuánto es el peso por unidad de área en una placa, la multiplico por el espesor. Entonces, peso por unidad de área es igual al peso específico que tiene ese material multiplicado por el espesor. Para el caso del ejercicio, entonces el peso por unidad de área reemplazando los valores, 2400 kilogramos fuerza por metro cúbico multiplicado por el espesor que tiene la placa. Para este ejemplo habíamos definido 0.12 metros. Acá 0.12 metros. Y cancelamos un metro acá. Y de estos metros a la 3 cancelamos 1. O sea que nos queda metro cuadrado. Y ahí obtenemos la carga por unidad de área. Será 2400 por 0.12. 288 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Hasta acá, ¿cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Listo. Ok. Entonces, pregunta, ¿las placas de entrepiso en qué elementos se apoyan? ¿En columnas o en vigas? ¿En qué elementos se apoyan las placas de entrepiso? ¿En columnas o en vigas? ¿Y mis vigas en qué elementos se apoyan? ¿Mis columnas en qué elementos se apoyan? Nosotros, ¿en dónde? En las vigas, sí, correcto. Así es, Juan. Entonces, nosotros tenemos para concretos dos tipos de placas. Unas placas que se denominan placas macizas que tienen esta sección transversal. Entonces, esas placas macizas se apoyan en vigas. Y las vigas se apoyan en columnas. Entonces vienen acá, estas son vigas. Vigas. Y por acá está mi placa. Entonces, esas placas transmiten las cargas a las vigas o se apoyan en las vigas.
y luego las vigas transmiten las cargas a las columnas y las columnas transmiten las cargas a las zapatas. Es decir, que el proceso de transmisión de carga es que la placa, que tiene unidad de fuerza por unidad de área, coloquemos acá en el sistema MKS kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, viene y transmite la carga a las vigas, es decir, que estas vigas tienen carga por unidad de longitud y las vigas transmiten las cargas a las columnas, es decir, que tienen carga por unidad de fuerza. Significa que si en la placa que tengo carga por unidad de área, para transmitir la carga a viga, que me quede carga por unidad de longitud, ¿por qué debo multiplicar esta carga por unidad de área de la placa? ¿Por longitud o por área? Para que se me convierta en la viga a carga por unidad de longitud. Por la longitud. Entonces, el proceso de transmisión de carga de la placa de entrepiso a la viga es por longitud aferente. Ahora, si deseo transmitir la carga de la placa de entrepiso que tiene fuerza por unidad de área a la columna que tengo carga puntual, ¿por qué lo multiplico? ¿Por longitud o por área? Por el área aferente, correcto. Entonces son las formas de transmisión de carga, por longitud aferente o por área aferente. Y esa transmisión de carga puede ser en una o en dos direcciones. ¿Qué es en una o en dos direcciones? Es que las vigas se apoyen en la dirección X y en la dirección Y si es en las dos direcciones. O solo se apoye en la dirección X más no en la dirección Y si es en una dirección. Ya mostramos un dibujo de cómo es el procedimiento. Las placas también pueden ser placas aligeradas. Y la diferencia que hay entre las placas aligeradas es que tienen unas vigas más pequeñas que se denominan viguetas. Estas tienen una sección transversal de esta forma, más o menos. Entonces por acá está una placa maciza y esa placa maciza se apoya sobre unos elementos que son unas vigas más pequeñitas que se llaman viguetas. Entonces estas son viguetas, las que están en azul, viguetas, viguetas, y en los extremos está la viga. Entonces por acá está la viga, que es más grande que las viguetas, o que tiene un ancho más grande que el de las viguetas. Ese es el corte de la sección transversal. Entonces esto acá tiene viga, por acá tiene viga, internamente tiene los elementos viguetas. Entonces estas son viguetas, las azules. En la parte superior tiene una placa maciza que se denomina loseta. Y acá en los vacíos tiene algo que se denomina aligeramiento. Esos aligeramientos son casetones de guagua, bloques, ladrillos. Y lo que hacen es que el elemento o la losa de entrepiso o cubierta sea más liviana en comparación con la placa maciza. La diferencia entre la una y la otra
es que las placas aligeradas tienen viguetas. Es la diferencia que hay entre la placa maciza y la placa aligerada. Entonces acá el proceso de transmisión de carga primero comienza en la placa o en la losa superior, la loseta superior. Entonces esta loseta transmite a las viguetas, primero a las viguetas, y las viguetas transmiten a las vigas. Y ahora sí, las vigas transmiten a las columnas, columnas transmiten a las zapatas, zapatas transmiten a los pilotes si hay cimentaciones profundas. Es el procedimiento de transmisión de carga acá. Entonces acá es placa de entrepiso, vigueta, viga, columna, y ya de las columnas pasa a la zapata, el proceso de transmisión de carga. Nosotros decidimos si transmitimos en una o en dos direcciones. Generalmente en las plantas nosotros colocamos XY y en la altura o en los cortes colocamos Z. Por ejemplo, si nosotros tenemos una planta, entonces esa planta la referenciamos cuando dibujamos con los ejes XY, dibujamos unos ejes, por acá podrá estar mi eje X y por acá podrá estar mi eje Y. Eje X, eje Y. Proceso de transmisión de carga de placa maciza o de placa aligerada, cualquiera de las dos. En una dirección es que nosotros transmitimos las cargas solamente a una dirección. En este caso estamos transmitiendo la carga al eje Y, carga a las vigas del eje Y. Esta es en una dirección. Lo estamos diciendo, estamos transmitiendo la carga en una dirección, para este caso la dirección Y. O yo puedo transmitir la carga en una dirección, pero que no sea la dirección Y, sino que sea la dirección X. Entonces digo, bueno, listo, voy a transmitir las cargas en una dirección, pero que las cargas en una dirección sean la dirección Y, es decir, que acá voy a transmitir la carga a las vigas que están ubicadas en la dirección X. O sea, ahí estoy transmitiendo las cargas a las vigas que están en el eje X. Es decir, acá estoy transmitiendo la carga a esta viga y estoy transmitiendo la carga a esta viga. En una dirección solamente, perdón, lo hice mal acá. Estoy transmitiéndoles en la dirección Y, o sea que estoy transmitiendo la carga a esta viga que está en dirección Y a esta viga que está en dirección Y. Mientras que para acá estoy transmitiendo la carga a esta viga que está en la dirección X y a esta viga que está en la dirección X. ¿Cómo lo hacemos? La transmisión de carga se realiza por longitudes aferentes. Entonces, transmisión de carga en una dirección se realiza por longitudes aferentes.
Transmisión de carga en dos direcciones, que la carga se va tanto a la dirección X como a la dirección Y. Por ejemplo, entonces en mis dos direcciones yo estoy enviando mi carga tanto a X como a Y. O sea, estoy enviando la carga tanto al eje Y como al eje X. Entonces acá esa carga se va a las cuatro direcciones. Entonces este acá viene y transmite la carga a esta viga superior, a esta viga de acá, a esta viga de acá y a esta viga de acá. Entonces este es el proceso de transmisión de cargas en dos direcciones, tanto en la dirección X como en la dirección Y. ¿Cómo se hace en una o en dos direcciones? Entonces, esas losas se apoyan en elementos verticales que son columnas. Vamos a colocar por acá columnas. Se hace por longitudes aferentes. Un ejemplo es que si la distancia entre los apoyos fuese 5 metros aquí, la longitud aferente es la mitad entre los apoyos. Es decir, que la mitad que tiene esta luz de 5 metros es 2.5 metros y 2.5 metros. Y vamos a bautizar, digamos que esta viga es la viga A y digamos acá que esta viga es la viga B. Voy a hacerlo en la otra hoja para que no quede tanta cosa escrita ahí. Y acá vamos a decir cuál es la carga que transmite la losa a las vigas del eje A y B. Si la carga de la losa muerta de servicio es de 2 toneladas sobre metros, por colocar un valor. Y digamos que esto acá tiene 3 metros. Y que esto acá tiene 3 metros. Eso significa que yo debo multiplicar la carga por unidad de área de mi losa de entrepiso por la longitud aferente, que es 2.5. Entonces acá tendremos la viga, digamos que esta es viga del eje A
y del eje B, pues para este caso las dos tienen la misma longitud y tienen la misma longitud aferente. Entonces aquí tendremos, si la considero simplemente apoyada, entonces esta viga tiene 3 metros. Y simplemente la carga muerta de la viga por unidad de longitud es la carga de la losa de entrepiso muerta de servicio por mi longitud aferente. Es decir, que acá tendremos una carga muerta de servicio de 2 toneladas sobre metros cuadrados multiplicada por la longitud aferente. Entonces la longitud aferente es entre luces, divido esto por la mitad. Entonces hacia acá 2.5 y hacia acá 2.5, las dos son iguales, esto multiplicado por 2,5 metros, que es la longitud aferente. Esta es la carga entre piso. Y esta es mi longitud aferente. Entonces acá tendremos 5 toneladas sobre metros. Es decir que la carga muerta de servicio que se va a mi elemento es de 5 toneladas sobre metros. Ahí vendrá una pregunta. Si voy a hacer, si voy a hacer proceso de transmisión de carga en una dirección, ¿a cuál eje cargo? ¿Al eje X o al eje Y? Lo ideal es que nosotros enviemos las cargas a los ejes que tienen menor longitud, porque nos van a generar menores deflexiones. Y esas deflexiones son las variables que controlan en el diseño de vigas. Es una de las variables que controla. Y es que las deflexiones sean menores o iguales a la luz sobre 360 o sobre 180, dependiendo si la losa de entrepiso soporta elementos en mampostería o soporta elementos frágiles como por ejemplo drywall. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Si nosotros tuviésemos más apoyos hacia la derecha o hacia la izquierda, por ejemplo para esta viga, si por acá hubiese otro apoyo y por acá hubiese otro apoyo, voy a hacer un dibujito aquí hacia la izquierda, por ejemplo que esta placa se extendiera hasta acá y que la luz está aquí fuera de 6 metros. Entonces la longitud aferente que se va a transmitir a esta viga de mi eje A, ¿cuánto va a ser? La longitud aferente de esta viga del eje A, ¿cuánto va a ser? 5.5. Entonces acá vengo, dibujo mi viga, la divido en su mitad, la mitad de estos 6 metros. Acá tenemos 3 metros. Y para acá tenemos 3 metros. Entonces esta viga de longitud aferente se lleva la mitad de la luz hacia la derecha,
que son 2.5, y la mitad de la luz hacia la izquierda, que son 3 metros. Entonces 3 metros y 2.5 son 5.5 metros. ¿Preguntas ahí de esa parte? ¿Quién tiene? Ok, ¿qué sucede con las otras vigas que no están recibiendo carga de la losa de entrepiso? ¿Qué cargas van a soportar? Por ejemplo, estas, ¿qué cargas van a soportar? Que nosotros estamos transmitiendo las cargas a estas, a esta, a esta y a esta. Entonces estas vigas están recibiendo la carga de la losa de entrepiso. Y estas que están acá, ¿qué carga van a soportar? ¿Qué carga van a soportar estas que están acá? Solamente la del peso propio de esa viga, ¿sí? Mientras que estas de acá soportan el peso propio de la carga de entrepiso y el peso propio de su viga. ¿Listo? Para la transmisión de las cargas en las dos direcciones, es decir, que soporten la carga tanto X como Y, entonces se hacen proyecciones a 45 grados de sus vértices. Es decir, que si estuviésemos en dos direcciones, entonces acá lo que se hace es que se traza unas líneas a 45 grados, 45 grados, 45 grados, y puede ser algo así. Por ejemplo, esto acá que venga acá a 45 grados, esto que venga acá a 45 grados. Entonces, cada una de esas vigas se lleva a estas áreas de carga. Entonces esta viga de acá se llevará esa área en azul de carga. Esta viga de acá se llevará esta área en rojo de carga. Esta viga de acá va a llevarse esta área de rojo. Y la última, pues esta viga de acá se va a llevar ¿Cómo calculo la intensidad de carga? Entonces simplemente multiplico por su respectiva longitud aferente. Entonces, si conozco mi distancia que yo tengo desde acá hasta este punto, entonces ahí tendré la carga puntual que actúa exactamente en este punto de la viga. Si multiplico por esta distancia de acá, entonces aquí tendré la carga puntual que actúa exactamente en la viga. En este punto de acá, que actúa exactamente en la viga. Y fíjense que la intensidad de carga que va a actuar en ese elemento me lo muestra la figura. O sea que esta viga va a tener una intensidad de carga triangular. Esta área de acá que se va a esta viga, entonces esta viga va a tener una intensidad de carga trapezoidal. O esta viga de acá, el área que se está llevando es una intensidad de carga, un área triangular, entonces la carga que va a actuar en esta viga va a ser una carga triangular. Y para esta viga de acá, el área que se está llevando es un trapecio, entonces la intensidad de carga que se va a llevar es una carga trapezoidal. Entonces, si vamos a hacer la distribución de la carga en las dos direcciones, lo mencionábamos que simplemente se hacen proyecciones a 45 grados con respecto a los vértices. ¿Con cuál me quedo? ¿Con una o en dos direcciones? La norma nos da las recomendaciones de cuándo diseñar losas en una o en dos direcciones, como con la relación entre el lado largo y el lado corto. Menor o igual que 2 se diseñará en una o en dos direcciones. Creo que más adelante lo revisamos. Entonces nuestros códigos nos dan algunos valores de peso específicos de materiales para que determinemos
los pesos propios. Entonces, estos valores que están acá son de la norma ACE del 2010, norma ACE 2010, que es la norma americana para determinar las cargas que actúan en las estructuras. Y acá nos muestra algunos valores, aluminio, concreto, madera, etcétera. Entonces, algunos valores en libras por pie o en kilonewton sobre metro cúbico. A nosotros, nuestro código nos muestra valores de algunos pesos específicos. Entonces, ¿dónde están? Están en la tabla B.3.2 raya 1. Entonces acá nos muestra pesos específicos de algunos materiales: acero, agua, aluminio, arena, baldosas cerámicas, bronce, cal, carbón, mortero de pega, piedra, plomo, gasolina, grafito, como materiales comunes, ¿no? Entonces, concreto, el del concreto reforzado, bueno, acá está, este ya lo habíamos usado, concreto reforzado, 2400. El concreto simple solo tiene este valor, madera laminada, seca, etcétera. De algunos materiales comunes, pero si es un material desconocido, entonces generalmente el proveedor nos suministra a nosotros el peso específico de ese material para que nosotros podamos determinar cuánto es la carga muerta de ese material que nosotros estamos usando. Hay algunas cargas mínimas también. La norma ACE 7 del 2010 muestra algunos valores. Entonces, por ejemplo, acá nos muestran carga por unidad de área en el sistema internacional, kilonewton sobre metros cuadrados o libras sobre pies cuadrados. Hay algunos valores para esa norma. Nuestro código también nos muestra algunos valores mínimos. Por ejemplo, acá se muestran unas cargas muertas mínimas de elementos no estructurales horizontales, cielos rasos, valores que están mostrados en la tabla B.3.4.1 raya 1. Por ejemplo, nos dice que si en el cielo raso hay canales suspendidas de acero, esas por donde pasan los cableados, entonces nos dice que nos recomienda la norma que mínimo utilicemos 0.10 kilonewton sobre metro cuadrado de carga muerta, o lo que equivale a 10 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados de carga muerta. O que si, por ejemplo, son pañetes de yeso o de concreto, entonces utilicemos 0.25 kilonewton sobre metros cuadrados o 25 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. O que si, por ejemplo, nosotros tenemos tableros de yeso, entonces nos dice que utilicemos 0.0080 kilonewton metros cuadrados por milímetro de espesor, o que utilicemos 8 kilogramos fuerza por metro cuadrado por centímetro de espesor. Es decir, que si un ejemplo acá es que si nosotros tenemos que nosotros tengamos un cielo raso, de tablero de yeso, con un espesor de 0.5 centímetros. Nuestra carga muerta por unidad de área será entonces igual, vamos a expresarla en kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces dice que esto, el peso de esto es de 8 kilogramos fuerza por metro cuadrado por centímetro de espesor. Entonces simplemente acá multiplicamos por el espesor que tenga ese
cielo raso de pañete, espesor de 0.5 centímetros. O sea que si usáramos ese cielo raso de espesor que estamos definiendo ahí, entonces esto va a tener una carga de 4 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Preguntas, dudas, hasta allí. ¿Quién tiene, muchachos? Listo, ok. Entonces, continuemos con otros valores mínimos que nos da la norma para cargas muertas. Eh, Valores de cargas muertas mínimas de elementos no estructurales, rellenos de pisos. En la tabla B.3.4.1 raya 2 nos muestra si los rellenos de pisos son en arena, en concreto con escoria, en concreto con piedra, en concreto ligero. Valores por milímetros de espesor en kilonewton sobre metros cuadrados. Entonces de arena 0.015 kilonewton sobre metros cuadrados por milímetro de espesor, o 15 kilogramos fuerza por metro cuadrado por centímetro de espesor de relleno de piso. Si ese relleno de piso pues nosotros no lo conocemos, entonces ya sabemos que el proveedor nos debe decir a nosotros cuánto es el peso específico del material de ese relleno de piso y lo multiplicamos por el espesor que nosotros vayamos a colocarle a ese relleno de piso para obtener la carga por unidad de área. De ese relleno de piso que vamos a utilizar. También hay valores de cargas muertas de elementos no estructurales o acabados de piso que están definidos en la tabla B.3.4.1 raya 3. Estas son las cargas muertas mínimas de elementos horizontales, o sea, los pisos. Entonces acá aparecen algunos valores de pisos comunes que se utilizan en las edificaciones. Entonces, acabado de piso en concreto, afinado, baldosa. Bueno, acá hay varios, pero igual lo mismo si desconocemos la carga por unidad de área, porque no es un peso que está acá, el proveedor tiene que suministrarnos a nosotros el peso específico de ese material y lo multiplicamos por el espesor que tenga el material. Otros valores de cargas que da la norma son los valores mínimos alternativos de carga muertas de elementos no estructurales cuando no se efectúa un análisis detallado. Esta tabla que está acá lo que nos muestra son las cargas mínimas de muros no estructurales o divisorios. Cuando no se hace un análisis detallado. ¿De qué depende esos valores? Esos valores dependen de la ocupación que nosotros tenga nuestro edificio. Acá hay, si es para reunión, oficinas, educativo, fábricas, institucional, comercio, residencial, almacenamiento o garajes, la norma recomienda unos valores para los entrepisos, fachadas y particiones, o para la cubierta recomiendo unos valores. Por ejemplo, si fuese un centro educativo, que sean salones de clase, entonces la norma dice utilice 2 kilonewton sobre metros cuadrados o 200
kilogramos fuerza sobre metros cuadrados para el entrepiso. Y para la cubierta utilice 1.5 kilonewton sobre metros cuadrados o 150 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados para la cubierta. Si no, se hace un análisis detallado. Si se hiciera un análisis detallado, nosotros tendríamos que calcular el peso de todos los muros y dividirlo entre el área de la planta en donde se están apoyando esos muros. ¿Eso cómo es? Que nosotros tengamos una planta de entrepiso. Entonces una planta de entrepiso que por acá tenga 4 columnas. Y que esa planta de entrepiso tenga una longitud y que tenga un ancho. Entonces, ¿el arquitecto qué hace? El arquitecto cumple con las dimensiones mínimas que deben tener los espacios, los cuartos, los baños, las salas, que la ventilación, que la ventana, que la cosa. Entonces el hombre viene y dice, listo, entonces nosotros necesitamos colocar muros. Entonces coloquemos un muro acá y coloquemos un muro acá. Y eso va a ser un cuarto. Coloquemos un muro acá y coloquemos un muro acá. Eso va a ser otro cuarto. Otro muro acá y otro muro acá. Va a ser otro cuarto. Por acá coloquemos un murito y esto va a ser un baño. Ya está mi elemento, entonces colóquele puerta a esto, colóquele puerta a esto y colóquele puerta a esto. El hombre vino y colocó 1, 2, 3, 4, 5 muros divisorios. El análisis detallado consiste en que yo tome la sumatoria de los pesos específicos de todos los muros, lo multiplique por la longitud del muro, lo multiplique por el espesor del muro y lo multiplique por la altura de piso del muro y lo divida sobre el área que tiene esa losa, pues L por B. Entonces acá tendremos L por B y esa es la carga por unidad de área de los muros no estructurales que actúa en el elemento. Voy a hacerlo solamente por hacer el ejercicio de un muro. Que tengamos acá este murito que está acá. Entonces ese muro, que lo voy a llamar el muro 1. Entonces, ¿cuánto es el peso de ese muro? El peso de ese muro 1 va a ser igual al peso específico que tenga ese muro 1 multiplicado por la longitud que tenga ese muro 1 multiplicado por el espesor que tenga ese muro 1 multiplicado por la altura de piso que tenga ese muro 1. Entonces por acá vamos a colocar que L es longitud del muro E es el espesor del muro y HP es la altura del muro. Y esto es el peso específico del muro. Entonces, si mi muro es en mampostería de concreto, busco los pesos específicos del concreto. Entonces por acá buscaré el peso específico del concreto. Mampostería, entonces no sé si el muro es en mampostería en concreto, entonces multiplico este valor por su volumen y calculo el peso de ese muro, o si es en ladrillo macizo o si es en piedra. Pues acá ya sabemos que en la tabla B.2.3 B.3.2 raya 1 encontramos los pesos específicos de los materiales comunes
y calculamos el peso de ese muro. Entonces, en esta tabla que se muestra acá, están los valores recomendados por la norma si no se hace un análisis detallado. Entonces, recordemos que el análisis detallado consiste en eso, en que nosotros tomemos los pesos de todos los muros. Entonces, ¿cuánto pesa este muro? 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 Sumemos los pesos de todos esos muros y los dividamos entre el área de la planta, y esa será la carga por unidad de área que actúa en la losa de entrepiso. Si no hacemos eso, si no hacemos el análisis detallado, pues simplemente entramos a la tabla B.3.4.3 raya 1 y leemos el valor de acuerdo al uso. ¿Preguntas? ¿Dudas de esta parte? ¿Quién tiene, muchachos? Ok, listo. Entonces, en la próxima clase vamos a revisar un ejemplo de cómo calcular la carga muerta que le transmite un muro. Entonces vamos a calcular cuál es la carga que le transmite este muro, la carga que le transmite esta losa de entrepiso, y vamos a colocar en la parte de abajo una fachada para esta viga que está acá y calculamos cuánto es la carga que le transmite. Eso era lo que